En Primera de Tesalonicenses, ahí estamos, el capítulo 2. Capítulo 2, y vamos a ver hoy día los versículos del 17 al 20. Bien, Pablo, Silas y Timoteo escribieron esta carta y ellos tuvieron, como ya lo hemos dicho, tuvieron un ministerio corto, pero fructífero en la ciudad de Tesalónica. Y como ya sabemos, fueron expulsados de allí por una turba que los acusaba de perturbar la paz. El único delito que ellos habían cometido había sido predicar el Evangelio. Y como habían salido de una forma bastante intempestiva, inesperada, Pablo quedó preocupado que se les vaya a malinterpretar, porque ellos fueron a predicarles el Evangelio con buenas intenciones. No eran charlatanes como había tantos otros. El carácter de Pablo y de sus compañeros era íntegro, su conciencia estaba limpia. Pablo les dice así a los tesalonicenses: miren, ustedes nos vieron, ustedes nos conocen, Dios es testigo y ustedes también. Y por eso le damos gracias a Dios que cuando ustedes escucharon nuestro mensaje, recibieron nuestro mensaje, no como las opiniones de hombres, sino como la misma palabra de Dios. Eso es lo que vimos en la última lección. Pero hay algo más. Pablo, Silas y Timoteo tenían enemigos. Hablamos de algunos de esos enemigos la semana pasada y hablamos de ellos duramente. Eran los judíos religiosos que se oponían al Evangelio de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes qué habían hecho ellos? Habían matado al Señor Jesucristo y también habían matado a sus propios profetas. Además, habían expulsado a Pablo de la ciudad de Tesalónica, pero su crimen más grave, el más odioso, el más cruel, era que impedían la predicación de la palabra de Dios para que otros se salven. No solamente ellos no creían en Jesús, sino que tampoco querían que otros creyeran y fueran salvos. Y no hay una maldad más grande, dijimos en la última clase. Sin embargo, el peor enemigo de Pablo no eran los judíos, sino el mismo Satanás. Así como los judíos impedían a Pablo hablar el Evangelio, en esta sección que vamos a leer ahora, vamos a ver a Satanás impidiendo que los misioneros visiten a los tesalonicenses. Las palabras que vamos a leer ahora están entre las palabras más tiernas y más cariñosas y más afectuosas que Pablo escribió, porque él verdaderamente se preocupaba y amaba a la iglesia de Tesalónica. Quiere verles nuevamente, pero en este texto les explica por qué no había regresado para visitarles. La razón es una razón espiritual: Satanás. Satanás interponiéndose en el ministerio, porque él, Satanás, no quiere que la iglesia esté unida, no quiere que los hermanos se amen, y en este caso, no quiere que los líderes de la iglesia, Pablo, Silas y Timoteo, tengan comunión con los miembros de la iglesia. Impide que los líderes se acerquen para edificarlos. Obstaculiza la predicación de la palabra de Dios. Obstaculiza el amor entre ellos. Entonces, lo que nos enseña este texto es que debemos mostrar en nuestra iglesia amor profundo, genuino, sacrificado, los unos por los otros. Y entender que Satanás no lo quiere, se va a oponer a estos propósitos divinos, a estos propósitos que están en las Escrituras. Entonces, que no haya envidias, que no haya celos, que nadie desprecie a nadie, más bien que haya amor, que haya unidad, para que en el día de la venida de Cristo nos gocemos delante de Él. Vamos a leer este texto, Primera de Tesalonicenses 2, del 17 al 20. Pablo dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe?
¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Quiero que veamos acá 3 puntos muy sencillos. En primer lugar, el profundo amor de Pablo por los tesalonicenses. Pablo sentía que tenía que explicarles por qué no había regresado a la ciudad. Pablo no quería habladurías, no quería suspicacias, no quería que piensen mal, especialmente por la forma tan abrupta que él salió de la ciudad. Aún más ahora que los tesalonicenses están sufriendo persecución y necesitan a sus líderes, pero Pablo no está ahí. ¿Dónde está Pablo? ¿Acaso Pablo, Silas y Timoteo se han olvidado de nosotros? Creían los tesalonicenses. Entonces, Pablo quiere restablecer la confianza. Pablo les va a explicar. Mira cómo empieza ahí en el versículo 17. Pero nosotros. Está marcando un contraste con lo anterior. ¿Y qué es lo que dijo anteriormente? Estaba hablando, en el versículo 15 y 16, estaba hablando acerca de los judíos religiosos que mataron a Cristo, que expulsaron a Pablo y que odian a los hombres porque no quieren que se les predique la palabra de Dios. Y termina diciendo, sobre ellos caerá la ira de Dios. La paciencia de Dios no es para siempre y ya está llegando al colmo. Así que caerá la ira de Dios. Pero nosotros, dice en el versículo 17, a diferencia de ellos, nosotros queremos su bien, queremos edificarlos, estar con ustedes, para que aprendan más de Cristo, para animarlos, para consolarlos, fortalecerlos, y que ustedes a nosotros también nos animen, nos exhorten y nos consuelen. Fortalecernos mutuamente. Otra vez observa bien lo que dice. Pero nosotros, hermanos, somos de la misma familia. Dice después, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y ese verbo, procuramos, en el original significa nos esforzamos. La NBI traduce añadiendo 2 frases. Dice así, hicimos todo lo humanamente posible. Es decir, está hablando aquí de un gran esfuerzo. Y a ese verbo, Pablo le añade 2 frases más. Primero, la frase, si la ves ahí, tanto más nos esforzamos grandemente, procuramos, y después también dice, tanto más procuramos con mucho deseo. Casi parece aquí una hipérbole, una exageración, pero ese es el amor que él tiene por ellos. Algunos dirían que este es un amor extravagante, radical, que sobrepasa los límites normales, porque Pablo está repitiendo una y otra vez, sí, me esforcé, mucho más, con mucho deseo, procuro verles. Sí, es cierto, han estado separados, como él mismo lo dice allí en el versículo 17, usando una metáfora. En el castellano no se nota, pero literalmente en el original Pablo dice, quedé huérfano de ustedes. Seguro está recordando la forma como él fue arrancado de ellos, cuando fue expulsado de la ciudad. Este es un lenguaje altamente emotivo para mostrar que hay hermandad, que hay amor entre los misioneros y los tesalonicenses. La separación entonces es por un breve tiempo, lo cual implica que no es permanente, que pronto van a estar juntos otra vez. Es una separación física, porque dice de vista, pero no de corazón, están unidos de corazón. Están en la mente de Pablo, están en sus oraciones, están en sus sentimientos, en sus emociones, en su corazón. Y el versículo 18, mira cómo empieza, es redundante. Por lo cual, quisimos ir a vosotros. Así que esa es la magnitud de los sentimientos de los apóstoles hacia los tesalonicenses. Pablo
hasta ahora, versículo 17 y el inicio del versículo 18, ha hablado en plural. Pero en la segunda parte del versículo 18 habla en singular, primera persona, personaliza su emoción. Por eso dice en el 18, yo Pablo. Sí, nosotros, pero yo Pablo, específicamente, ciertamente, una y otra vez. Ciertamente significa de verdad. De verdad. Dios es testigo. Los amo. Quiero verlos. Esto es de corazón. En varias ocasiones, dice, una y otra vez he intentado ir a Tesalónica. Así que yo creo que con tantos adverbios y verbos y palabras que Pablo está usando aquí, nos queda muy claro que no es por falta de deseo, no es por falta de amor, no es por falta de esfuerzo que Pablo no haya ido a Tesalónica. Entonces, ¿por qué? Si ese era su más profundo deseo, si él los amaba en su corazón, y si él había hecho todo lo humanamente posible y había intentado una y otra vez, ¿por qué no había viajado a verlos? El texto nos da la respuesta. En el versículo 18, al final, pero Satanás nos estorbó. El diablo se lo impidió. Ese es el segundo punto, pero antes de pasar al segundo punto, déjame pensar, reflexionar brevemente en cuanto a el primer punto. El primer punto tiene que ver con el profundo amor que tenía Pablo por ellos y que deben tener los creyentes entre sí. Es que el amor en la iglesia de Cristo no es un amor superficial, no es simplemente un hola y luego ya nos vemos hasta el siguiente domingo. No solamente es que compartimos los mismos intereses o que nos gustan las mismas cosas, sino que es el mismo amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones para que lo compartamos unos con otros. Es un amor sobrenatural, extraordinario, que no lo tenemos naturalmente, sino que Dios nos lo da en el momento que nos salva. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado. Entonces, la maravilla de ser hijo de Dios es que pertenecemos a una nueva familia, a una nueva comunidad. Y es una familia espiritual inmensa. Verdaderamente somos hermanos y hermanas. Nos une el vínculo del Espíritu. Todos estamos en Cristo y tenemos que ser solícitos en mantener ese vínculo del Espíritu, en cuidarlo. Es un amor sacrificado, un amor no egoísta, un amor que se da por los demás. No hay que ser fríos, sino más bien abrir nuestro corazón a los hermanos. Y yo me temo que muchas veces no mostramos este amor por el orgullo de nuestro corazón. Tenemos que entender que no somos el centro del universo. Yo no soy mejor. No importa los años que yo tenga de creyente. No importa si yo soy fundador de la iglesia. No importa si yo soy el pastor. No importa si yo sé más de la Biblia. No soy mejor. No eres mejor. Eres un sencillo pecador salvado por la gracia de Dios con el propósito de amar a tus hermanos, sirviéndoles y de amar el mundo también, llevándoles el Evangelio. Y ese tipo de amor, como dice Pablo aquí, requiere esfuerzo, requiere disposición, requiere deseo, requiere trabajo. Pablo dice, mi corazón lo siente, pero no solamente mi corazón lo siente, sino que con mis fuerzas yo lo procuro, me esfuerzo, quiero hacerlo y lo intenté una y otra vez, porque eso es lo que él tiene que hacer. Pero es lo que Satanás no quiere que haga. Y ese es el segundo punto. El segundo punto es las estrategias de Satanás para impedir la obra de Dios. A pesar de todo su deseo y de todo su amor, de toda su pasión, de todo su trabajo,
Pablo fue impedido por Satanás. Dice la palabra aquí que fue estorbado. La palabra es un término militar que significa bloquear el camino. Para evitar el avance del ejército contrario, se bloquea el camino, se ponen barricadas. Pablo no explica la manera específica en que Satanás lo estorbó, cómo Satanás bloqueó su camino. Pero algunos han dado algunas sugerencias. Por ejemplo, algunos dicen que los judíos que se mencionan en los versículos 15 y 16, ellos fueron usados por Satanás y ellos impidieron que Pablo regrese a Tesalónica. Puede ser. Otros dicen que fue una enfermedad, fue algún tipo de impedimento físico, como en 2 de Corintios, cuando él habla de el aguijón en su carne, y a ese aguijón le llama un mensajero de Satanás. Entonces algunos piensan que algún tipo de impedimento físico es lo que no dejó que Pablo viajara a Tesalónica, puede ser también. Y otros piensan que se refiere a la fianza. ¿Recuerdan cuando leímos en Hechos 17 que obtuvieron fianza, un compromiso, un acuerdo al que llegaron con Jasón y las autoridades de Tesalónica? Y algunos piensan que por ese acuerdo es que Pablo no podía regresar. El acuerdo consistía en que Pablo se vaya de la ciudad y que no regrese nunca más. Claro, eso no dice Hechos, pero puede ser también. Lo importante es que el énfasis aquí recae en Satanás como enemigo de Dios, que usa diferentes medios para impedir que la obra del Señor avance. El término Satanás que utiliza aquí Pablo significa acusador y se refiere a un ser personal, un ser malvado, un ser espiritual cuyos propósitos se oponen a los propósitos de Dios. Pablo sabía muy bien que Satanás era un ser real y que la lucha de todos los creyentes no es contra carne y sangre humana, sino contra las huestes espirituales de maldad de Satanás que están en las regiones celestes. Qué odio que siente el diablo en contra de aquellos que predican el Evangelio. Varios en Tesalónica habían abandonado los ídolos falsos para servir al Dios verdadero, y Satanás no podía soportarlo. De alguna forma, Pablo entendió que las circunstancias, la enfermedad o personas que le impedían ir a Tesalónica, en realidad era Satanás. Era la estrategia de Satanás para impedirle continuar con la obra de Dios. Y Pablo aquí, es interesante que él no dice, pero yo le ordené en el nombre de Jesús que salga del camino. O yo le dije que se retire. O yo lo reprendí con el poder de Cristo. No dice eso. Sino que él simplemente dice, lo intenté 1, 2, 3 veces, pero Satanás me estorbó y no me dejó. Y continúa orando al Señor para que tenga un ministerio fructífero entre ellos. Lo que creemos es que a pesar de los ataques de Satanás, siempre Dios sigue estando en control. Y Satanás no obra, no actúa más allá del permiso que le da Dios para actuar. Y en eso confiamos. Como Pablo era un fiel creyente en la soberanía de Dios, él entendía que esos ataques de Satanás eran permitidos por el Señor. Dios le había dado permiso para que él lo haga así. Y eso nos da esperanza, porque sabemos que Satanás no es omnipotente. Satanás no es omnisciente, sabe todas las cosas, no. Sino que él debe pedir permiso a Dios y debe rendir cuentas al único soberano que es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, su obra de maldad,
sus tentaciones también son muy reales y son permitidas por Dios para lograr un propósito mayor. Y por eso es que Pablo, a pesar de todas estas circunstancias, se gozaba. Y ese es el tercer punto, el gozo de Pablo en la venida del Señor. Mira el versículo 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Por qué Pablo tenía tanto deseo y había hecho todo lo posible por ir a visitarlos? Ahí está en los versículos 19 y 20. Suena casi como un papá, como una mamá, hablándole a sus hijos. Comienza haciendo dos preguntas retóricas. Esas dos preguntas se espera de ellas una, o a ellas, una respuesta afirmativa. La primera pregunta es, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿Cuál es? Generalmente Pablo habla de Cristo como nuestra esperanza y uno podría decir, bueno, Cristo es mi esperanza, Cristo es mi gozo, Cristo es mi corona en la cual me glorío. Pero sorprendentemente, Pablo dice aquí que son los tesalonicenses su esperanza, su gozo y su corona. La clave para entenderlo está en la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ahí está la clave. Cuando Él dice que ellos son su esperanza, es delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Pablo ve a los tesalonicenses como una evidencia que Él ha sido fiel en el ministerio. Él ha sido fiel en el apostolado al cual Dios lo llamó. La misma idea está en otras cartas. Por ejemplo, a los corintios les dice, ustedes son el sello de mi apostolado. No solamente eso, les dice también, ustedes son mi carta de recomendación. A los filipenses les dice también, son mi gozo, mi corona. Cuando Cristo venga por segunda vez, Pablo se presentará confiado delante de Cristo en su segunda venida, junto a los tesalonicenses, como evidencia que él cumplió el ministerio fielmente. Pero no solamente dice que son su esperanza, sino que son su gozo. Pablo anticipa ese día, cuando él se presente ante el Señor Jesucristo, junto con ellos, salvados por la sangre de Cristo, solamente por la gracia de Dios. Pero Pablo, como el instrumento que Dios usó para traerlos a la salvación. Ya lo dije en Filipenses, y tal vez conviene que lo leamos, Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y el tercer término, no solamente son su esperanza, su gozo, sino también corona de que me gloríe. Es una expresión que se origina en las competencias atléticas que seguramente le gustaban mucho a Pablo, porque son imágenes que él utiliza con frecuencia, pero en el mundo grecorromano habían estas competencias, los Juegos Olímpicos, en las que los ganadores recibían una corona de laurel. Y en este caso, dice Pablo, en el día de Cristo, el apóstol Pablo se gloriará en los tesalonicenses. Ellos son su corona de victoria. Ahora, hay que aclarar algo. Este no es orgullo humano basado en sus méritos o basado en sus grandes logros, sino que es un gozo humilde que se gloría en la obra que Dios ha realizado en las vidas de los tesalonicenses por medio de él.
Filipenses, otra vez. Filipenses, que ya lo hemos estudiado, el capítulo 2, el versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo se jacta en ellos. Ellos son motivo de su orgullo por la maravillosa obra que Dios ha hecho en ellos. Cuando estén frente a Cristo, Pablo se erguirá como un padre con sus hijos, santos a la imagen de Cristo. Pablo no está hablando aquí específicamente que él está buscando tener una corona como recompensa, sino que la corona, la honra, la gloria de Pablo, su gran gozo, la prueba que su ministerio fue aprobado por Dios, son las vidas salvadas y transformadas de los propios tesalonicenses. No por sus méritos, sino por la gracia de Dios. Y qué gran gozo haber sido un instrumento, un medio en esa salvación, en esa santificación. Mira la última parte del versículo 19. Otra vez. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La palabra venida aquí es la palabra parusía. Parusía era un término técnico para referirse a la venida de un rey, la venida de un líder importante a una ciudad para hacer una visita oficial. Y eso es lo que está haciendo Cristo. Cuando venga por segunda vez, la parusía del Señor Jesucristo es su venida en gloria como rey para reinar y para juzgar al mundo. Y para que no quede ninguna duda, en el versículo 20 da la respuesta otra vez, de forma directa y muy clara. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, visualiza ese día glorioso. ¿Cómo será? Cuando venga el Rey y cuando tú estés frente a Él. ¿Quiénes en ese día serán tu gozo, tu corona, tu orgullo? O tal vez vas a decir, Señor, ¿sabes qué? Nunca invertí en la vida de nadie. Nunca mostré amor profundo por mis hermanos. Nunca les serví, nunca los edifiqué, nunca hice nada. Que en el día de Cristo podamos gloriarnos en la forma como Él nos usó. Que toda la gloria sea para Él. Que toda la honra sea para Él. Pero que nosotros podamos erguirnos gozosos de ser parte de su familia y de haber sido usados por Él para comunicar su palabra y para amar a nuestros hermanos y al mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno siempre con nosotros y porque nos hablas por medio de la Biblia. Señor, gracias por este amor que tú has derramado en los corazones de tus hijos. Te pido que nos ayudes a mostrarlo, a compartir con otros, a amarnos de corazón, a sacrificarnos, a suplir necesidades, a orar los unos por los otros, así como Cristo nos amó. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.